Crujiendo las hojas. Lecturas literarias con audio ambiente. Escritoras y escritores clásicos y contemporáneos. Hoy Nelson Mandela. Nació el 18 de junio de 1918 en Mvezo, Sudáfrica, perteneciente a la etnia Xhosa. Fue uno de 13 hijos, tuvo una infancia feliz, escuchando historias de su pueblo. Tal vez eso lo motivó a reunir su antología de cuentos africanos, en donde se incluyen relatos de distintas regiones de Sudáfrica y del continente. Dice Nelson Mandela, respecto a su compilación de cuentos africanos: es mi deseo que la voz del narrador de cuentos nunca muera en África, que todos los niños de África puedan maravillarse con los libros y que nunca pierdan la capacidad de ampliar sus horizontes del mundo con la magia de los relatos. De esta mitología, mis cuentos africanos, y del autor Jai Hale, leeré El Anillo del Rey. Había una vez un rey que tenía un anillo, y en ese anillo residía el secreto de su poder y su grandeza. El anillo era de oro traído por el río Nilo y estaba adornado con plata traída por el río Congo y engastado con diamantes traídos por el río Zambeze. Eso era lo que se decía, aunque de su procedencia exacta nadie estaba seguro. Tal era el poder del anillo que protegía de cualquier peligro mortal a quien lo llevara puesto. Lo cual significaba que aunque un tropel de gente se lanzara a la carga con lanzas, hachas y flechas, el rey saldría ileso, siempre y cuando, claro está, llevara el anillo puesto. Así pues, el rey nunca se separaba de su anillo. Lo llevaba puesto cuando impartía justicia en la corte, cuando disfrutaba de espléndidos festines que se prolongaban el día entero, cuando lo trasladaban por las calles de la ciudad en un palanquín cubierto de plumas de avestruz y cuando de noche dormía en la real alcoba. El rey llevaba puesto el anillo a todas horas, salvo cuando iba a tomar un baño ritual. En dichas ocasiones, al rey lo llevaban a la poza de agua cristalina de al lado de la cascada. Ahí los sirvientes, sus hijos y sus numerosas esposas se posternaban ante él y luego se retiraban. Una vez solo, el rey se despojaba de la corona de oro, marfil y plumas de pavo real, del manto de oro, seda y piedras preciosas, de las sandalias de ébano y piel de rinoceronte y de la túnica de finísimo lino blanco. A continuación se quitaba el anillo y lo escondía en un lugar tan oculto y secreto que ni los sirvientes, ni sus hijos, ni sus numerosas esposas podían imaginar ni por asomo dónde estaba. Y en cuanto había concluido el regio baño, el anillo era lo primero que volvía a ponerse, antes de permitir que nadie se le acercase. Atesoraba aquel anillo porque lo convertía en el rey más poderoso de África. Mas llegó un día en que, al salir chorreando del baño al calor del sol, descubrió que el anillo había desaparecido. Primero con perplejidad y luego con miedo, el rey registró el escondrijo y sus alrededores. El anillo no aparecía por ninguna parte. Alguno de sus sirvientes, de sus hijos o de sus numerosas esposas debía de haber encontrado el escondite y había tenido el atrevimiento de llevarse el anillo. El rey montó en cólera y también sintió miedo. Si ofrecía grandes recompensas por encontrar el anillo, se haría público que ya no estaba en su poder. Todo el mundo sabría que ya no gozaba de su protección. Sabría que había dejado de ser el rey más poderoso de África. El rey estuvo varios días sumido en negras cavilaciones. Daba vueltas y más vueltas por los aposentos reales. Se quedaba horas mirando fijamente el suelo o el cielo. No lograba conciliar el sueño. Todas sus esposas sacudían la cabeza apenadas y sus hijos se mantenían a prudente distancia. Su esposa favorita lo convenció de que le revelara sus problemas y en cuanto lo supo, corrió a casa del más sabio de los adivinos, un tal Safusa.
Con una mirada bravía en los ojos y un cargamento de brazaletes entrechocando entre sus brazos, Safusa se plantó en el patio donde reposaba el rey. En su tocado danzaban y ondeaban penachos de plumas y de la cintura le colgaban tiras de piel. Parecía un leopardo emplumado con un centenar de colas. Escuchó en silencio la explicación que le dio el rey sobre el robo del anillo. Luego, Safusa abrió una de las bolsas de cuero que pendían de su cinturón de cuentas y sacó los huesillos, que empleaba para hallar respuesta a las preguntas difíciles. Formó un círculo en el suelo alisando su superficie de arena, elevó los huesos hacia el cielo, lanzó un grito agudo y los dejó caer. Después de examinar meticulosamente el dibujo que habían formado, Safusa se incorporó y miró al rey. Vuestro anillo aparecerá, majestad, dijo. El ladrón no está lejos de nosotros. ¿Quién es?, quiso saber el rey. Safusa sacudió la cabeza. Ya lo veréis. Y sin necesidad de magia, haced que vengan los leñadores. El rey los convocó de inmediato y Safusa les explicó lo que se requería de ellos. Al amanecer del día siguiente, todas las personas con la menor posibilidad de haber robado el anillo fueron reunidas en la gran plaza frente a palacio. El rey apareció en lo alto de la escalinata que descendía desde la puerta principal y permaneció ahí, observando en silencio a sus súbditos inclinados. Luego dio una palmada y sus soldados armados con afiladas lanzas rodearon por completo la plaza para que nadie escapara. Safusa hizo entonces su entrada a través de un arco, con un aspecto aún más imponente, pues unos círculos blancos enmarcaban sus ojos y tenía el cuerpo decorado con extraños dibujos negros. Tras él llegaron los leñadores. Iban cargados con muchos palos rectos y los amontonaron en el centro de la plaza. Safusa se puso a danzar alrededor de los palos, salmodiando en una lengua que nadie había oído nunca, aunque hasta el menor de los niños pudo comprender que estaba echando un hechizo a los palos. Al final, por orden del rey, se entregó un palo a cada uno de los presentes. Mucho cuidado, vociferó Safusa. Los palos poseen mucho poder. No los perdáis. Tenedlos a vuestro lado todo el día y traedlos aquí mañana, al amanecer. Cuando salga el sol, se verá lo que se haya de ver. Palos de poder. La gente estaba perpleja, ya que a simple vista eran palos de los más vulgares. Compararon entre sí los de unos y otros sin encontrar diferencias. Unos eran un poco más gruesos y otros un poco más finos, pero todos medían lo mismo. De hecho, medían exactamente lo mismo. ¡Qué curioso! Los guardianes se apartaron y a los sirvientes, niños y mujeres se les permitió retirarse, andando hacia atrás desde luego, ya que nadie daba jamás la espalda al rey. Por lo tanto, todos vieron cómo el rey llamaba por señas a su esposa favorita. Ella se postró a sus pies y el rey le susurró al oído. Es como si ya hubiéramos atrapado al ladrón. Lo atraparemos gracias a los palos porque esta noche el palo del ladrón crecerá un palmo de largo, pero no se lo digas a nadie. Mientras el rey entraba en palacio por el ornamentado pórtico, todas las esposas, niños y sirvientes formaron corro alrededor de la favorita para averiguar qué le había dicho el rey. Como era una mujer muy prudente, la favorita no dijo ni una palabra a nadie, salvo a su amiga del alma. Esta amiga también era una mujer muy responsable, que solo se lo contó a su madre y a su anciana y sabia tía. Lo más extraño fue que cuando el sol se puso aquella noche, todas y cada una de las personas que habían estado en la plaza sabían que, al amanecer, el palo del ladrón habría crecido un palmo de largo. La noche llegó tal veloz y silenciosa como siempre. Cuando los primeros tonos del alba anunciaron que la noche había terminado, la multitud se congregó en la plaza con los palos en la mano. El sol trepó por el cielo y repentinamente vieron ante ellos a Safusa, empuñando una lanza reluciente y mirándolos airadamente. Luego hizo su entrada el rey en el palanquín cubierto de plumas de avestruz. A su lado entró a pie el constructor principal del reino,
provisto de su vara de medir. Los palos se midieron uno tras otro, por toda la plaza. Ninguno había crecido, ni siquiera la longitud de una uña. Pero uno de ellos, el que llevaba un sirviente sudoroso y de mirada huidiza, medía un palmo menos que de todos los demás. Aquí tenemos al ladrón, chilló Safusa, a la vez que daba un brinco y agitaba la lanza. Prendedlo, gritó el rey a la guardia real. Echadlo a los leones. Sin recordar que gozaba de la protección del anillo, el ladrón cayó de rodillas y empezó a llorar y a suplicar. Se quitó el anillo de la mano que había procurado esconder, se lo entregó al rey y continuó sollozando e implorando piedad. Y tan satisfecho estaba el rey de haber recuperado su anillo, de volver a ser el rey más poderoso de África, que permitió que los leones reales se quedaran sin desayuno. Al ladrón se le dejó en libertad, aunque no se libró de un pequeño castigo. Tuvo que dar 3 vueltas a la ciudad corriendo y los niños lo persiguieron durante todo el camino, las 3 veces, descubriendo un uso bastante diferente de sus palos. ¿Cómo lo has conseguido?, preguntó el rey, mientras reposaba en sus aposentos privados y Safusa observaba cómo iban trayendo sacos y más sacos de oro del tesoro real. Tu magia debe ser más poderosa que la del anillo. En absoluto, dijo Safusa. Os dije que la magia no sería necesaria. Solo ha hecho falta que un hombre se sintiera culpable. Como sabía perfectamente que él era el ladrón, se convenció de que su palo había crecido un palmo de largo durante la noche. Por eso lo cortó, pensando que nadie se daría cuenta. Safusa enrolló las bolsas de oro de una piel de cordero que había tenido la prevención de llevar consigo y le hizo una reverencia al rey. Recordad, Majestad, que no hay una sola clase de magia. Aquí yo te seguiré leyendo. Allá tú escoge tu texto.